Número 3, ¿qué debemos hacer? Someternos por causa del Señor a toda institución humana, al rey, superiores, gobernadores, como dice ahí la palabra. Primera de Pedro 2, 13 y 14. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Ahí está, muy claramente. Fíjense, los cristianos habían sido perseguidos, habían salido de sus lugares, sus casas, para irse a otros lugares. Y Pedro les está diciendo, por causa del Señor, tienen que someterse a Nerón. ¿Qué pudieron haber dicho aquellos cristianos? Pedro, nos estás pidiendo que nos sometamos a él, a pesar de lo que nos ha hecho, a pesar de lo que ha dicho, a pesar de cómo nos ha puesto en contra de toda la ciudad. ¿Quieres que nos sometamos a él? Este es el mensaje. Pero Pedro lo está diciendo, ¿por causa de quién? Por causa del Señor, no por causa de nadie más, sino por causa del Señor, por amor del Señor, traduce otra versión, por amor del Señor, por causa del Señor. Si ustedes son obedientes a Él, si ustedes dicen ser hijos de Él, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya sea a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Por causa del Señor, por amor del Señor. Pedro les está exhortando a esto. Su ruego es este: someteos. Y la palabra someter significa someterse a, obedecer, sujetarse a, estar bajo la autoridad de, estar sumiso a. Y este es un término militar. El someterse es un término militar que significa disponerse en filas bajo las órdenes del comandante. Fíjense. Y tiene que ver con asumir una actitud de sumisión y humildad. Durante su paso por el mundo, bajo la ley humana y la autoridad civil, el pueblo de Dios debe vivir de forma humilde y sumisa en medio de cualquier sociedad impía, hostil y calumniadora y corrupta. Eso es lo que nos toca hacer si nosotros nos decimos ser creyentes en Cristo. ¿Sí? Aunque la ciudadanía verdadera de nosotros como cristianos está en el cielo, debemos vivir como ciudadanos obedientes en este mundo para que Dios sea honrado y sea glorificado. En este mundo para que Dios sea honrado y glorificado. La conducta rebelde de un cristiano trae deshonra y descrédito a Dios. No era fácil para aquellos cristianos someterse al emperador, a los gobernadores que estaban allá en Roma, a las autoridades que se habían establecido allá. No era fácil para ellos someterse, pero por causa del Señor tenían que obedecer, someterse a ellos. Y como lo he dicho, no se trataba de Peña Nieto, de Márquez o Arredondo, no, se trataba de Nerón, el emperador más vil de aquel entonces. Y ahí estaba, ¿sí? Entonces, ¿qué dice Romanos 13, 1 y 2? Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Y también Tito 3, 1 y 2. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Ahí está. Los cristianos debemos vivir en obediencia a toda institución
que mantenga el orden civil, social en la tierra. Y esto incluye la obediencia al gobierno de cada nación, al gobierno estatal, al gobierno local, a la policía, a los jueces, etcétera, etcétera. Tenemos que someternos al pastor, pero usted lo sabe, todo lo que están haciendo allá arriba, toda la corrupción tremenda que hay, ¿sí? Pues sí, sí existe, sí lo sabemos, sí la hay. Pero ¿qué debemos hacer si nuestra ciudadanía no es aquí? Está allá en los cielos. Pero ¿qué debemos hacer aquí mientras estemos? Obedecer lo que Dios nos dice en su palabra. Y en otros pasajes dice que tenemos que orar por nuestras autoridades y todas esas cosas. Que tenemos que estar haciéndolo. Y no convertirnos en jueces. ¿Sí? No convertirnos en jueces. Porque la justicia, ¿a quién le pertenece? Solamente a Dios. Solamente a Dios. Pero, ponga mucha atención, pero si el gobierno, si las autoridades tratan de obligar a un cristiano a hacer algo contrario a la ley de Dios, que se prohíba de forma explícita en las Escrituras, ese creyente debe rehusar de someterse a ellos. No nos podemos someter a algo que vaya de parte de las autoridades contra nosotros como creyentes, contra la iglesia de Dios, si está en contra de la voluntad de Dios, si está en contra de los principios de Dios. Ahí sí, no podemos hacer. Era lo que sucedió allá en el libro de los Hechos, capítulo 4, 18 al 20. Fíjense lo que sucedió. Llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y más adelante en Hechos 5, 28 al 29, diciendo: ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina, y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Ahí está, ¿verdad? Aquellos apóstoles, ¿verdad?, nos dan ejemplo, ¿verdad?, de lo que estaban queriendo hacer aquellas autoridades, ¿verdad?, contra ellos, de decirse, pues tienen que callarse, ya les dijimos, si no se callan les vamos a hacer esto. ¿Qué dijeron ellos? No, ahí sí no te podemos obedecer. ¿Sí? Porque es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces hay cosas que se pueden presentar así, pero mientras tanto nosotros tenemos que poner de nuestra parte, expresar y manifestar nuestra conducta, que sea una conducta auténtica, cristiana. Y esto va en relación a la sumisión, ¿sí? Una conducta auténtica de un cristiano es esta, la sumisión a las autoridades. Y es algo que a veces hacemos a un lado y queremos poner por delante nuestro juicio, nuestro propio argumento, nuestros propios argumentos en contra de las instituciones o del gobierno o de las personas que están en autoridad, ¿verdad? Entonces, sí, la situación está crítica, no podemos ocultar y sabemos que no está bien, ¿verdad?, todo lo que están haciendo, pero necesitamos orar por ellos para que Dios les ilumine, ¿verdad?, y un día ellos puedan reconocer que están actuando mal. De esto pasamos al cuarto punto. Vivir la verdadera libertad es parte de la voluntad de Dios. Primera de Pedro 2, 15 al 16. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Ajá. Nosotros sabemos que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y la voluntad de Dios es, dice aquí el apóstol Pedro, porque esta es la voluntad de Dios, que hagamos bien.
¿sí? Y esto habla de nuestra conducta auténtica en base al sometimiento que debemos tener hacia las autoridades y que podamos tener una buena manera de vivir ante los demás, ¿sí? Para que los que nos tachan de malhechores, ¿verdad?, no lo estén haciendo. Y aquí Pablo incluye también, dice que hagamos callar la ignorancia de los hombres insensatos, teniendo una buena conducta. Vamos a callar la ignorancia de los hombres insensatos. Y era a lo que Pedro se refería. Y después le dice, la voluntad de Dios es que hagan eso. Pero también que vivan la verdadera libertad, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. La voluntad de Dios, haciendo bien. Esto debe ser una constante en nuestra vida, hacer el bien. Hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Este es el propósito de nuestra sumisión a la autoridad, para que evitemos cualquier motivo de condenación y seamos catalogados a tal punto que se cierre la boca de los que procuran con insistencia encontrar motivos para hablar contra la fe, contra Dios, contra los creyentes, contra la iglesia, etcétera, etcétera. Como libres, pero no como los que tienen libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Porque como creyentes debemos disfrutar nuestra libertad en Cristo, pero no podemos ponernos una máscara de libertad para encubrir lo que en realidad es pecado, para encubrir lo que en realidad es maldad. No, la libertad cristiana nunca debe ser una excusa para la gratificación egoísta, o nunca debe ser un permiso, una licencia para que nosotros le demos rienda suelta a las pasiones carnales. No. Primera a los Corintios 7:22 nos dice: porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. Cada uno, hermanos, en el estado en que fue llamado, así permanezca para con Dios. Ahí está, ¿verdad? Así permanezca para con Dios. Fuimos llamados a libertad, pero no usemos nuestra libertad como pretexto para cometer, o como decía Pedro aquí, ¿verdad? Practiquemos toda clase de deseos carnales. No, ¿verdad? Número 5, con esto termino. Honra a todos, ama a los hermanos, teme a Dios y honra al rey, ¿verdad? ¿Cómo termina este versículo ahí el apóstol Pedro? ¿Quieres leer, por favor, primera de Pedro 2:17? Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Honrar se refiere a tener en alta estima, y no solo al cumplimiento mecánico del deber, sino a una actitud interior de respeto y obediencia. Honrar a todos. Amad a los hermanos. Temed a Dios. Y termina, ¿verdad? Honrar al rey. Como que Pedro le estaba diciendo, honrar a Nerón. Qué tremendo, ¿verdad? Qué tremendo. Pero es lo que Dios quiere. Si nosotros queremos vivir como siervos de Dios, y este es el tema general de estos versículos, tenemos que hacerlo para glorificar el nombre de Dios. Entonces, hermanos, ¿cómo podemos nosotros disfrutar de esta verdadera libertad en medio de esta confusión, de estos tiempos críticos de corrupción, de lucha por el poder, de tantas cosas? Pues hay esperanza en Dios. Y Pedro es lo que les transmite a aquellos cristianos, que hay esperanza, que esta no es nuestra ciudadanía, que no somos nosotros de aquí, pero mientras estemos aquí, tenemos que vivir bajo los principios que nos dicta la palabra de Dios. Así debemos vivir. Si decimos que estamos en luz, pero practicamos tinieblas, mentimos y la verdad no está en nosotros. Así es que tengamos presente esto, hermanos, iglesia, y vivamos como siervos de Dios en estos tiempos difíciles y críticos. Se puede vivir
la verdadera libertad. Sí, la podemos vivir, pero tengamos presente cada uno de estos puntos y que nuestro testimonio, nuestra conducta sea buena delante de quien esté al frente de nosotros. ¿Sí? Que nuestra conducta sea buena delante de todos, donde quiera que tú y yo nos encontremos. Amén. Póngase de pie y vamos a orar.